Bueno, nos encontramos desarrollando las tres fases de la actividad 1. Ya se desarrolló la fase 1 en conjunto con varios aprendices, se desarrolló la fase 2. Ahora tenemos la fase 3. La fase 3 dice que en esta fase se realizará el proceso de corte de la barra cilíndrica con la sierra e iniciará de nuevo el proceso de forma automática. Entonces, en la primera fase, al pulsar este pulsador, el pulsador S, que es el componente 1, empieza a funcionar este motor que va desplazando de forma lineal esta barra metálica hasta llegar acá al sensor S1, momento en el cual se detiene el funcionamiento del motor y se inicia el funcionamiento del proceso de taladrado, que consiste en activar el taladro, que es el componente 6, y activar el cilindro positivo, que desplaza a este taladro hasta la barra. Y como está funcionando, entonces la va taladrando. En el momento en que llega a la profundidad que está determinada por este sensor S2, en el momento en que S2 detecta que se llegó al punto del taladro que está seleccionado para establecerlo como punto de referencia, entonces el taladro sigue funcionando, pero se detiene el cilindro positivo y da inicio al cilindro negativo, es decir, a que se contrae el cilindro hasta llegar a su posición inicial. Y eso ocurre cuando S3 detecta que volvió el taladro a esta posición. Por defecto, S3 siempre está acá, cuando el taladro está en su base, en su posición inicial, S3 siempre lo está detectando. Cuando sale, ya deja de detectarlo. Y eso fue lo que se solucionó en la fase 2. En la fase 1, la primera parte, que se detiene el funcionamiento del motor cuando la barra llega a S1. En la fase 2, sale el taladro funcionando, perfora, se detiene el avance del cilindro y se desplaza hacia atrás hasta que llega a su posición base. Y en la fase 3, una vez el cilindro ha llegado a su posición base, entonces inicia el funcionamiento de la sierra. Acá es automático, simplemente se envía a funcionar la sierra y ella automáticamente gira la sierra y baja. Hace el corte de la barra y en el momento en que se corta la barra, como esta superficie está inclinada, entonces la barra cae y deja de ser detectada por S1. En ese punto, la sierra se detiene y pues vuelve a iniciar el proceso. No hay claridad de cómo se inicia el proceso, pero como el proceso al inicio dice que es pulsando este botón, entonces ya asumimos que es así. Si va a volver a iniciar el proceso es porque hay que pulsar otra vez el botón. Claro, se podría automatizar para que fuera un ciclo indefinido hasta que se pulsara un botón de paro, de detención, pero acá ese botón de stop no está definido, entonces se sobreentiende que es con el botón de inicio nuevamente. Entonces ese sería el planteamiento para la fase 3. Y miramos acá en el diagrama de tiempos, ya lo hemos analizado mucho, el diagrama de tiempos de la primera fase, luego de la segunda fase, y entonces ahora tenemos de la tercera fase. En la tercera fase entonces tenemos que cuando el sensor S3 detecta que cuando el sensor de posición S3, que es el componente 5, detecta el retorno del cilindro, del cilindro taladro, que es el componente 7, se enciende la sierra. Entonces, aparte de lo que ya teníamos, ahora tenemos otro elemento acá en el diagrama, que es la sierra. Cuando vuelve a su posición, entonces, el cilindro taladro
la sierra se enciende para realizar el trabajo de corte. Entonces, es lo primero que hay que solucionar. Volvemos a donde quedamos. Quedamos en este punto. Que acá ya se detenía el funcionamiento del taladro, se detenía el funcionamiento tanto del cilindro positivo como negativo. Cuando se detiene el funcionamiento del cilindro negativo, entonces se envía una señal para resetear el taladro, para apagarlo. Y eso se hizo con este flip-flop. Pero a la vez, con esta señal, ya tenemos este elemento acá, y a ese elemento le vamos a decir que esa es la sierra. Así de sencillo, ya lo tenemos ahí. Ya se adelantó el trabajo. Entonces acá vamos a decir que esta es la sierra. Y esa sierra es el componente 7, creo, 8. La sierra es el componente 8. Entonces, ya tenemos la sierra funcionando, pero ahí empieza a funcionar, a funcionar, a funcionar. Y vamos a mirar entonces de nuevo el sistema. Acá no tenemos forma de apagarla. Ese es el detalle. Fíjense que acá no hay forma de apagarla. Entonces, ¿cómo se supone que se apaga? Este por defecto siempre está activo porque mientras esté el taladro en su base, en su punto de partida, entonces este lo va a estar detectando. Este sensor siempre va a estar activo. Este se supone que es S1, el que nos indicaba que la barra había llegado al sensor S1 para que se activara el taladro y el cilindro positivo. Pero en el momento ya tenemos la sierra funcionando, ya solucionamos eso desde la fase anterior al enviar la señal para resetear el taladro. Entonces, acá no tenemos inconveniente. ¿Qué dice? El sensor de posición S1, este que fue el que dio el inicio a la fase 2 y terminó la fase 1, determina el final del corte al caer la porción del cilindro cortada. En este momento debe detenerse la sierra e iniciar de nuevo el proceso. Entonces volvemos acá y si sabemos que la sierra corta la barra y la barra cae, entonces deja de ser detectada acá por S1. Este se apagaría, pero acá no nos está haciendo nada. Se apagaría, pero la sierra sigue funcionando y se supone que debe apagarse para volver a iniciar el proceso. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, tenemos que enviarle una señal de reset a este flip-flop para que ponga la salida Q en 0. ¿Y cómo podemos enviar esa señal? Pues tiene que ser controlada a partir de este sensor. Pero este sensor envía una señal positiva, una señal de nivel alto, entonces no podemos tomarla directamente porque nos mantendría apagado este flip-flop. Lo que vamos a hacer entonces es colocar una compuerta NOT para invertir esa señal. Y es la que vamos a tomar, tomémosla de acá, o sea, de cualquier punto de esta línea lo podemos tomar, entonces lo podemos tomar de acá, de este punto, acá, y ahí se nos apagó la sierra. De acá para que se vea como más estético. Miren, ya se apagó la sierra, ¿cierto? Pero se supone que se debe apagar es acá. Entonces vamos a repetir todo el proceso. Por defecto, S3 está detectando el cabezote del taladro, o sea que está en la base, en el punto de partida, pero todo está apagado. Entonces, el pulsador S, que es el componente 1, a propósito, está sin etiqueta. Es para dejarlo completo, como debe ser. Entonces acá
Caramba, al borrar la letra se me borró todo. Vamos a colocarle un punto para no matarme ahora la cabeza. Entonces, este es S, pero S mayúscula, porque no es un sensor. Y este es el componente 1. Cuando yo le doy la S acá, pulso, el simulador también me detecta la S como si fueran los switches y los pulsadores. Entonces, por eso fue que me cambió todo en este momento. Bueno, apaguémoslo acá directamente para poder iniciar todo este proceso. Listo. El único que debe estar activo es este. Este no. Entonces, este tampoco. Así debería estar el sistema en stand-by. Entonces, pulsamos el pulsador S, que es el componente 1, y se debe activar el motor. El motor hace que, recordemos a qué motor nos referimos, a este motor, gira y va arrastrando de forma lineal la barra, va saliendo de forma lineal hasta llegar a S1. Entonces llegó a S1, lo detectó. Se enciende el taladro, se enciende el cilindro y se apagó el motor. Entonces ya la barra no se sigue desplazando, queda en esta posición y se activa el taladro y el cilindro comienza a salir y comienza a taladrar. ¿Hasta cuándo taladra? Como sale el cilindro, entonces ese 3 que es el que detecta que está en la base, que está en el punto de partida, como ya salió el cilindro, entonces ese 3 ya no puede estar detectando allá el cabezote del taladro. Y se desplaza y comienza a taladrar hasta que el sensor S2, este sensor S2 detecta que ya llegó al punto de referencia, ya se desplazó en la distancia que estaba dispuesto en la carrera del pistón, entonces lo detecta para el avance del cilindro, y activa el cilindro negativo, el cilindro del taladro negativo. ¿Para qué? Para que se devuelva, para que se contraiga. Entonces se devuelve y al devolverse, entonces ya este sensor de acá, si se está contrayendo otra vez, se está volviendo a su posición inicial, entonces ya este sensor deja de detectar el punto de referencia que tenía en el taladro, ya no va a estar funcionando más. Y ahí debería haberse encendido. Ah, no, perdón, ahí está bien, se apaga este sensor, deja de enviar señal, se desactiva y sigue devolviendo el pistón a su posición inicial. Cuando llega a su posición inicial, ¿quién es el que lo detecta? Ese 3 es el que lo detecta. Entonces, como ese 3 lo detecta, se activa porque llegó ya a la base, desactiva ya el cilindro del taladro negativo, ya quedó en el punto de partida y se activa la sierra, pero a la vez se desactiva el taladro. Se activó la sierra, cortó y al cortar cae la barra y por esta superficie inclinada sale y S1 ya también se desactiva y se apagó la sierra. Y entonces acá tenemos ya la solución de S3. Bueno, algunos de pronto se preguntarán cómo hace para que el motor funcione hacia adelante y hacia atrás. Si se supone que pues el motor debe tener conectado un positivo y un negativo. Y no le puedo conectar a una misma entrada positivo y negativo porque pues tendría un problema grave. Esto se puede solucionar
con algo y lo voy a colocar acá más grande. Acá legalmente debería tener conectado un puente H. Y con el puente H que se crea, que se implementa con transistores, con eso se soluciona eso. Entonces podemos tener un motor, por ejemplo, un motor que al invertir la polaridad funcione al contrario, y lo puedo conectar a través de un puente H con estas dos salidas. Cuando se está enviando señal por un lado del puente H, entonces funcionaría en el sentido de las manecillas del reloj, como normalmente funciona un motor. Y cuando le inyecto una señal positiva por la otra entrada, entonces funcionará en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es lo que nos permite un puente H. Y con eso se solucionaría eso. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Otros de pronto hasta con un Arduino lo pueden hacer, pero pues es más costoso y no tiene sentido para este tipo de problemas. Con esto lo podemos solucionar de forma más sencilla. Y pues ya dependerá del actuador, ¿no? Yo acá me estoy refiriendo a un actuador con un motor de pronto de corriente continua. No necesita de pronto tanto esfuerzo, tanto torque para este pistón, y lo puedo controlar con un tornillo que está en el eje del motor. Listo, entonces así terminamos con la actividad 1 y esta que era la tercera fase, que pues realmente ya a partir de la solución de la fase 2 ya teníamos adelantado una parte y acabamos de completarla. Y eso sería todo lo que se necesitaría hacer. Acá voy a mostrar un poco más grande el diagrama, el circuito. Bueno, ya con esto tienen muchas herramientas para poder desarrollar las actividades de las otras semanas. Ya se dieron cuenta que el desarrollo de esto, si se va realizando paso a paso, teniendo en cuenta estas pistas que nos están dando acá en cada una de las fases, estas descripciones, estos diagramas de tiempo, entonces con todo esto es mucho más sencillo desarrollar la actividad y desarrollándola así por etapas.